En nombre de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, les damos la cordial bienvenida a este webinar denominado De la teoría a la práctica, casos de estudio sobre riesgos de corrupción en obras de infraestructura vial. Tiene el objetivo de ilustrar la aplicación práctica de la guía técnica mediante la presentación de casos de proyectos de infraestructura vial, evidenciando la identificación de riesgos de corrupción y cómo la guía orienta su análisis, valoración y documentación. Para la exposición de esta mañana nos acompañan el señor Joseph Chen Chang, de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, quien es ingeniero civil por la Universidad de Costa Rica y egresado de la Maestría de Gerencia de Proyectos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tiene experiencia en proyectos residenciales y una trayectoria destacada en obras subterráneas de proyectos hidroeléctricos del ICE y del PH Chaparral en El Salvador. También vamos a contar con la presencia de la señora Ana Luisa Elizondo Salas, magíster en ciencias, ingeniera civil, quien cuenta también con una maestría en gestión de proyectos y actualmente labora como coordinadora general del programa de infraestructura del transporte, la NAME UCR. También nos acompaña Luz Mariana Ronnie Rojas, licenciada en Ingeniería Civil y máster en Administración de Proyectos. Tiene más de 15 años de experiencia desempeñándose en el área de infraestructura vial, tanto en el ANAME UCR como en el Consejo Nacional de Vialidad, y experiencia en la participación de diversas etapas de los procesos de contratación de proyectos de infraestructura vial. Les damos la bienvenida a los tres. Y a partir de este momento le damos la palabra a don Joseph para que inicie con su presentación. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Silvia, por la presentación. Me indican si logran visualizar la presentación. Vamos a ver. No la estoy viendo yo todavía en este momento. Ah, ahí sí la estoy viendo. Muy bien. Perfecto. Ok, bueno, creo que ya estamos, ¿verdad? Sí, adelante. Bueno, primero que todo, es un placer para mí estar por acá, ¿verdad? Agradecerle al Ministerio de Hacienda la invitación a esta charla y al público presente por su participación. Como lo comentamos en la sesión pasada, la charla sobre identificación de riesgos de corrupción en obras de infraestructura vial está basada en la guía técnica desarrollada por el ANAME UCR y la Contraloría General, llamada Guía Técnica para el Fortalecimiento de los Controles Anticorrupción en Proyectos de Infraestructura Vial por medio de los servicios de auditoría interna. El día de hoy desarrollaríamos el webinar que se denomina De la teoría a la práctica, casos de estudio sobre riesgos de corrupción en obras de infraestructura vial. Y en primer lugar, explicaríamos lo que es la herramienta desarrollada para fortalecer dichos controles. Y seguido tendríamos la presentación por parte de la NAME UCR con caso práctico en el uso de esta herramienta. Importante destacar que la herramienta está enfocada a las funciones propias de la auditoría interna. Sin embargo, la herramienta podría ser utilizada por la administración para identificar y disminuir la brecha entre el ser y el deber ser. Otro, utilizarla para los fines pertinentes de mejora continua que desee la administración. Sin más introducción, entraríamos a lo que es el tema, ¿verdad? Que nos toca el día de hoy. Tenemos que la guía técnica fue desarrollada considerando los conceptos descritos en la sesión anterior y tropicalizada para los servicios de auditoría interna. Sin embargo, la base conceptual y los principios que la regulan son vigentes para todo el personal relacionado con gestión de proyectos y la búsqueda de la excelencia en el desarrollo adecuado de los proyectos y la ejecución de los proyectos correctos, es decir, aquellos proyectos que generen el mayor valor público. Como lo conversamos la semana pasada, ¿verdad? Y esta diapositiva la habíamos mostrado, para identificar los riesgos de corrupción es necesario definir las dos realidades que tenemos, ¿verdad? La primera de ellas, el lado derecho, el ser, que en palabras sencillas es la definición de lo que
qué está haciendo la administración, cuáles son las operaciones prácticas, tareas diarias y cómo se están tomando las decisiones actuales. Por el otro lado, tendríamos el lado izquierdo, ¿verdad? Que es el deber ser, que representa el cómo la organización debería escoger y gestionar sus proyectos y cómo gestiona los riesgos asociados en sus actividades. Estas decisiones deben estar basadas en principios y no en criterios subjetivos. Por último, se tiene la brecha, que es la separación entre el ser y el deber ser, la cual nos servirá para identificar las debilidades que tenemos dentro de nuestra organización, las cuales podrían eventualmente traducirse en un riesgo de corrupción. Ya entrando en materia y en lo que es la herramienta, ¿verdad? Que es la guía técnica de fortalecimiento de controles anticorrupción en proyectos de infraestructura vial por medio de servicios de auditoría, se tiene que, la herramienta tiene por objetivo evaluar y proponer mejoras en aquellos procesos de controles existentes o en caso de inexistencia proponerlos. Busca también identificar las vulnerabilidades de los procesos existentes y el impacto que puede generar con su materialización. Pretende ser adaptable, esto significa que es aplicable a cualquier etapa del ciclo de vida del proyecto y no sustituye la gestión que debe hacer la administración. También puede ser utilizada para brindar servicios de aseguramiento, de gestión, asesoría o investigación. Previamente a ver lo que es la herramienta, ¿verdad? Dentro de los conceptos que debemos contemplar el primero de ellos es el factor de riesgo, que son las condiciones que aumentan la probabilidad de riesgo. Tenemos también el riesgo de corrupción, que es la probabilidad de que ocurran conductas indebidas, que desvíen recursos públicos o distorsionen el propósito del proyecto. También tenemos lo que es el evento de riesgo, que es la manifestación concreta del riesgo. Por otra parte, tenemos también el impacto, que es el efecto en la organización producto de la materialización del riesgo, ¿verdad? En el proyecto. Tenemos lo que es el mapa de riesgos, que es la representación gráfica del análisis de los potenciales riesgos a los que se enfrenta el proyecto. Y por último, y como hemos mencionado, ¿verdad? La herramienta puede ser utilizada en cualquiera de los servicios de auditoría interna, que puede ser el aseguramiento, la asesoría o investigación. Ya entrando en materia de lo que es la herramienta, ¿verdad? Tenemos que es un archivo en Excel, eh, las cuales poseen varias pestañas, se la pueden ver aquí abajo. La primera pestaña es la portada, la segunda es el índice, ¿verdad? La tercera son las orientaciones, ¿verdad? Que es un poco la descripción de la guía, ¿verdad? Un poco de lo que hemos hablado en esa presentación, del objetivo, del alcance, las definiciones, ¿verdad? Para cómo se aplica la herramienta. Tenemos en la cuarta pestaña lo que es el marco conceptual, que fue de lo que abordamos la sesión o la charla pasada. Y ya tenemos en la quinta pestaña lo que es la herramienta, ¿verdad? El llenado de esta herramienta consta de 9 pasos, ¿verdad? Como lo mencionamos, el primer paso es definir el tipo de servicio que vamos a hacer, el objetivo y el alcance, ¿verdad? De lo que se busca. Posteriormente, tenemos que en el paso 2 son la identificación de las actividades críticas. Como lo hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Esta herramienta es adaptable, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al alcance y al tipo de servicio que se quiera, ¿verdad? Podrían abarcarse todos los riesgos que aquí se identifican o de forma parcial algunos que nos estemos concentrando, ¿verdad? Una vez identificadas las actividades críticas, pasaríamos al paso 3, que es la identificación de los riesgos específicos a partir de las actividades críticas, ¿verdad? Indicar que esta herramienta, ¿verdad? Es una guía, ¿verdad? Ellas traen una guía de los posibles actividades críticas y riesgos específicos, ¿verdad? A partir del insumo proporcionado por el ANAME. Sin embargo, esta herramienta puede ser tropicalizada, ¿verdad? A las realidades de la organización en la que se esté, ¿verdad?
Una vez identificado el riesgo específico, podríamos, como cuarto paso, más bien, es identificar las causas subyacentes de esos riesgos que se han identificado. Y a partir de esas causas, ¿verdad? Y del riesgo específico, como paso 4, no, perdón, como parte 5, ¿verdad? Las consecuencias en el caso de que se materialice, ¿verdad? Ese riesgo. Y posteriormente procedemos con lo que es el análisis cuantitativo, ¿verdad? Y cualitativo. En este caso, el paso 6 lo que busca es eh, darle un valor a la probabilidad de que se materialice ese riesgo, ¿verdad? Va del 1 a 5, donde el 1 es bajo y el 5 es muy alto, ¿verdad? En este caso específico que se llenó acá, ¿verdad? Se había puesto que la probabilidad es media, ¿verdad? Se puso un 3 y que el impacto, que es en caso de que se materialice, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos? En este caso se puso que era muy alto, igual si se hubiera puesto 1, es que es bajo, ¿verdad? Y el sistema automáticamente da el nivel de riesgo, que es la multiplicación de estas dos columnas. Aquí podríamos variarlo, ¿verdad? Poner un 2 y 5 y ve que automáticamente el sistema hace el cálculo y le da la clasificación del riesgo, ¿verdad? Entonces, a partir de la evaluación que se haga, ¿verdad? Se va poniendo la probabilidad y el impacto y el nivel de riesgo. Automáticamente la hoja lo calcula, ¿verdad? Y en el caso de que hayan medidas existentes, el auditor podría llenar acá e indicar cuáles son las medidas que existen para mitigar este riesgo. Después tenemos lo que son los criterios verificables, que nos permiten definir cuáles son esas medidas existentes, ¿verdad? Existe una metodología técnica aprobada para priorizar proyectos, entonces son las medidas que existen para mitigar ese riesgo. Después, como paso 9, tenemos los controles sugeridos, ¿verdad? Alineados con que si estas preguntas tienen estos controles y en caso de no tenerlas, ¿verdad? En el paso 10 proponerlas, ¿verdad? Como una mejora. Importante, ¿verdad? El proceso de gestión de riesgos es un proceso sistémico y sistemático y lo que requiere es que se dé un seguimiento y control, ¿verdad? Aunque las medidas existan, ¿verdad? El seguimiento y control deben estar enfocados a los riesgos que se deben controlar, ¿verdad? Entonces, en este caso, los riesgos de medio a alto son los que se deberían controlar, ¿verdad? Entonces, aunque hayan medidas existentes, el control siempre se tiene que estar dando de tal manera que no se infrinjan esos controles, porque en el momento en que esos controles se infrinjan y el seguimiento no lo detecte, ¿verdad? Podría darse la materialización de esos riesgos. Posteriormente, ¿verdad? Y aquí hagamos en el ejemplo, ya lo vamos a ver más con el caso de Ronnie, ¿verdad? Pero rellenemos estas otras dos columnas. Pongamos aquí un 3 y aquí un 5. Vamos a ver que perdón, aquí fue que coloqué 5 de lado. ¿Ok? Si ya vamos a la pestaña de evaluación, el sistema, como lo pueden ver, automáticamente refleja cuáles se han marcado, ¿verdad? Cuáles riesgos se han rellenado, ¿verdad? Ella los transfiere a este resumen, ¿verdad? Y aquí se ve el código, ¿verdad? El riesgo, el área crítica y la clasificación, ¿verdad? Este es lo que es el mapa de riesgos, ¿ok? Para aquellos que no son, o más bien que son daltónicos, o parcialmente daltónicos, como en mi caso, ¿verdad? Entonces lo que debería hacer uno, ¿verdad? Si no identifica bien los colores, es, bueno, aquí está el nivel 10, aquí le da la clasificación, pero si quisiéramos ver en los colores, aquí dice que 10 está entre 8 y 11, ¿verdad? Entonces es un medio. Aquí 15, entonces es alto, ¿verdad? Y así sucesivamente. Por último, ¿verdad? Tenemos la otra pestaña que es el dashboard, ¿verdad? Que aquí nos clasifican o nos transcriben todos los riesgos que se han definido,
¿verdad? O se han identificado dentro de la pestaña de la herramienta. Y aquí se consolida, ¿verdad? Nos da un riesgo promedio a partir de los riesgos evaluados. Y por último tenemos la base del marco de criterios. Ya sin, esto sería la herramienta, ¿verdad? Eh, a grosso modo, y más bien procederíamos con lo que es la explicación por parte de la NAM. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mientras ponemos la presentación, creo que de parte de la NAME agradecemos nuevamente la invitación que nos han hecho a participar de este webinar que realmente permite con mucha facilidad una herramienta en la identificación de amenazas, riesgos y vulnerabilidades hacia la materialización de ciertos portillos que podrían permitir una acción asociada a la corrupción. El trabajo que hizo la NAME, como lo hicimos como se presentó en la anterior sesión, tal vez para los que no estuvieron, fue una recopilación de eventos que identificamos que podrían resultar en un acto de corrupción después de 20 años de hacer evaluaciones y auditorías y otras actividades asociadas a la gestión de proyectos, en las cuales pues tenemos que decir que muchas de ellas son reiterativas a través de los años. De manera que cuando se saca este producto, con la Contraloría, pues se vio la necesidad de generar una guía, que si bien es cierto, como decía Joseph, está ahí que hace las auditorías internas, creemos que el uso de ellas por parte de los responsables de gestión de proyectos también es igualmente valiosa, porque como pueden verlo ahora, cuando se desarrolle el ejemplo, realmente la herramienta permitió identificar y advertir sobre ciertos riesgos que al final, en este caso, se materializaron. De manera que los invito a poner mucha atención en esta parte y vamos a tratar de hacerlo lo más lento posible porque sabemos que puede haber gente que no está asociada con el tema de carreteras para que puedan irse en la confianza también de preguntar más adelante sobre el proceso. Pero sí, hemos cogido un ejemplo muy básico para facilitarles el entendimiento del uso de la herramienta. Aunque de por sí ya la herramienta es muy amigable y evidentemente como cualquier herramienta puede prestarse para oportunidades de mejora o mejoras sustanciales o sencillas. O como dijo Joseph, se pueden adaptar a la realidad de cada institución, pues entonces ahí es donde ustedes pueden, digamos, manipular un poquito la tabla para poder llevarla a la institución. De manera que espero que este ejemplo práctico realmente ayude a un mejor entendimiento de las principales riesgos asociados a la gestión de proyectos en infraestructura vial. Eh, los dejo entonces con Mariana Roni, que es la compañera que va a presentar el caso práctico. Sí, ya tenemos el micrófono abierto. Muchas gracias, Ana Luisa. Bueno, muy buenos días. Agradecerles nuevamente a Hacienda y a la Contraloría también por esta actividad y esta invitación. Como decía Ana Luisa, a veces las herramientas o las guías es más fácil entenderlas por medio de un ejemplo, ¿verdad? Más en el caso que las auditorías internas no necesariamente van a tener un ingeniero o van a tener personal, ¿verdad?, de diferentes áreas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? Presentarles un caso real de aplicación de esta guía. Vamos a ver, un caso real decimos porque, para contarles un poco, es una municipalidad que nos invitó para hacer una evaluación posterior a la construcción, ¿verdad? Ya cuando estaba en operación. Entonces, como decía Ana Luisa, lo que queremos ver es si lo que sucedió en el proyecto se pudo haber
prevenido o se pudo haber detectado por medio de la guía. La guía tiene un enfoque siempre de análisis de prevención. Como parte de los pasos, vamos a también revisar lo que son los documentos contractuales o todo lo que es el pliego de condiciones para cerrar con la evaluación de riesgos mediante la matriz de probabilidad-impacto, que fue lo que nos explicó Joseph anteriormente. Tal vez antes de entrar con el ejemplo, muchos también no estuvieron en la sesión pasada en que se dio toda la teoría o todo el análisis que hay detrás para llegar a esta herramienta y los riesgos que se detectaron. A veces el nombre puede engañar o puede dirigir a un uso erróneo de la herramienta. El enfoque de esta guía es identificar los riesgos. Eso es lo primero, es identificarlos para fortalecer los controles institucionales, para que todo esto nos lleve a una mejor transparencia y por ende a una mejor calidad de las obras. Y siempre va a estar como un eje transversal en toda la guía que lo que buscamos es prevenir. Lo que queremos es evitar que ese riesgo se materialice. Digo esto para que tal vez no se entienda por el ejemplo que vamos a hacer hoy, de que la guía es para hacer evaluaciones posteriores, que la guía es para hacer un proceso de auditoría interna, ¿verdad? O que sea, por ejemplo, como para poder detectar responsabilidades o culpables en caso de que haya corrupción. No, la guía es una manera de guiar a las personas antes del evento. Por supuesto, como dijo Joseph, al final cuando hablamos de corrupción vamos a hablar de muchas áreas, ¿verdad? Y cuando hablamos de gestión de proyectos va a ser a lo largo de todo el ciclo de vida. Entonces, si bien el enfoque de la guía es para corrupción, puede ser usada efectivamente para gestión, para una herramienta de gestionar el proceso de licitación, el proceso de construcción, para ayudarse a detectar ciertos parámetros interesantes, ¿verdad? Y como nos explicaba Joseph, aquí se presentan lo básico, lo que se detectó y que ha sido recurrente en los proyectos de Costa Rica. Pero esta guía, como debe ser para cada municipalidad, puede adaptarse a cada institución. Entonces, ¿cuál es la idea de hoy? La idea de hoy es didáctica, ¿verdad? Es enseñarnos. Entonces, queremos presentarles primero cuáles fueron los hallazgos que encontró la NAME en esta evaluación técnica que les digo, que les comento, fue posterior a la construcción del proyecto. Ya cuando el proyecto estaba en operación, que la municipalidad empieza a ver estos deterioros y entonces invita a la NAME. Vamos a hacer luego la aplicación de la guía por los pasos como si estuviéramos en el antes de, ¿verdad? Como si fuese antes de que el proyecto inicie. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Los documentos contractuales, el pliego de condiciones para cartel, especificaciones técnicas, contrato, normativa, todo lo que esté en el expediente del proyecto. Aplicamos la guía y a partir de ahí vamos a identificar potenciales riesgos. Porque lo que queremos es que al final podamos ver si lo que se detecta en la guía se termina materializando en el campo o viceversa, si lo que sucedió en el campo se pudo haber prevenido. Bueno, muy bien. El caso del estudio es un mejoramiento en caminos municipales. Y cuando comentábamos con Ana de cuál ejemplo tomar, notamos que la semana pasada, en la primera sesión, que era la teoría, muchas de las consultas eran personas de municipalidades, ¿verdad? Nosotros sabemos que en nuestro país hay una gran diversidad de las municipalidades. Tenemos municipalidades que tienen un gran recurso no solo económico, sino también humano, profesional, muy preparado, con un equipo de trabajo grande, con una cultura institucional de gestión de proyectos, ¿verdad? Ya son instituciones muy fortalecidas. Pero también tenemos municipalidades en que los recursos son muy limitados y no solamente lo económico, ¿verdad? Sino también lo humano. Hay unidades de gestión técnicas donde solamente hay un funcionario que hace todo, ¿verdad? Saca copias, hace oficio, va a revisar el proyecto, ¿verdad? Va a reuniones y eso es una realidad, ¿verdad? Por eso buscamos un caso municipal. Ahora, para cualquiera de los dos casos, la guía es aplicable. En el primer caso, cuando tenemos una municipalidad que está muy fortalecida, por su cultura, probablemente puedan, podemos decir, desmenuzar o diluir
aún más cada uno de los riesgos que hay en la guía. La guía presenta 18. Puede ser que una municipalidad que ya tenga una madurez mayor pueda desarrollarla aún más. Pero para aquellas municipalidades en que el personal tal vez no tiene la formación o a veces no tiene ni siquiera el tiempo, ¿verdad? Es darle una herramienta donde diga, por lo menos estos son los mínimos puntos que yo debo revisar para prevenir. Más si sucede que no tenemos un profesional en ingeniería, ¿verdad? Y esto aplica también para las auditorías internas, ¿verdad? No solo la unidad técnica de gestión vial. Vamos a ver que la guía incluye todos los ciclos del proyecto. Ahora, en este caso es un mejoramiento, ¿verdad? Aquí, para contarles un poco, cuando la contratación es, pues, contratar una empresa que se encargue de todo el proceso constructivo. Esto es, ¿verdad? Brindar el equipo, se define un tiempo, se define un monto, el recurso humano, se dan las especificaciones, ¿verdad? Se da todo el detalle en el pliego de condiciones. Aquí en este proyecto, la municipalidad brindó el diseño de las obras. Y eso es importante, ¿verdad? Porque entonces la contratación sería solamente el mejoramiento, ¿verdad? O la construcción. No como en otros casos que puede ser un diseño y construcción, y ahí entonces tendría que cambiar un poquito el caso. Esto es para que ustedes se den una idea, ¿verdad? Las actividades que tienen son actividades básicas, ahorita las vamos a ver. Y entonces, revisando el expediente, ¿cuáles son las herramientas que yo tengo para aplicar la guía? Lo que tengo es el pliego de condiciones. Tenemos el cartel, bueno, yo soy de la vieja escuela, todavía digo cartel, las especificaciones técnicas, ¿verdad? El contrato y en general todo lo que tiene el expediente del proyecto. Bueno, las principales actividades del proyecto están el reacondicionamiento de la subrasante, la colocación de la base granular, la construcción de cunetas, instalación de alcantarillas y un tratamiento superficial. Si ustedes se fijan en este tipo de actividades, son actividades que son muy recurrentes en las labores municipales, ¿verdad? Por eso es que poníamos este ejemplo, que es muy completo. Aquí, bueno, de hecho no queremos mencionar ni el nombre de la municipalidad, ni el nombre personal, primero por respeto, porque el objetivo no es juzgar, el objetivo es que queremos ver el valor de la herramienta, ¿verdad? Si ustedes se fijan, estoy segura que la mayoría va a reconocer actividades parte de su día a día, ¿verdad? Parte de los objetivos institucionales, donde buscamos mejorar accesos, transitabilidad, el transporte de productos, ¿verdad? Que se convierten en fundamentales, que en general es de las carreteras, ¿verdad? Ahora, el cartel, entonces, como les decía, nos dice estas actividades, pero nos daba las especificaciones para cada una de ellas. Decía cuál era la estructura, decía cuál era el diámetro, cuál es disculpe, aquí. Pero decía también, y eso es muy importante, recordemos que los pliegos de condiciones a veces los buscamos como solamente las especificaciones técnicas, y por supuesto sí, es la parte, ¿verdad?, fundamental. Pero cuando hablamos del pliego, también estamos hablando de la gestión del contrato, ¿verdad? Yo voy a poner fechas, yo voy a poner entregas, voy a tener cómo se paga, y también de la gestión del proyecto, la administración del proyecto. En este caso, lo que se comenta es sobre el control del proyecto. El cartel indica, el pliego de condiciones indica que la supervisión la va a hacer la misma municipalidad, que va a ser el ingeniero de la unidad técnica de gestión vial el que va a supervisar las obras. Pero sí le exige al contratista que tenga el autocontrol, ¿verdad? Que tenga un laboratorio acreditado para hacer los ensayos de control de calidad. Ok. Bueno, entonces, como les contaba, invitan a la NAMI para que haga una evaluación y de manera resumida, más o menos agrupando, estos fueron los hallazgos que se encontraron. Se encontró un agregado suelto en la superficie. Esto, como les digo, es cuando ya el proyecto había sido recibido. Se encontró material granular con partículas redondeadas. Tal vez no les comenté en la diapositiva anterior que otro de los temas que decía el cartel es que el material lo brindaba la municipalidad. Luego también encontramos problemas en drenaje, encontramos problemas en las pendientes transversales insuficientes, ¿verdad?
Y ustedes saben que en carreteras el tema del drenaje es crítico, es fundamental, ¿verdad? Tener la mejor estructura diseñada, pero si yo no manejo bien las aguas, voy a tener problemas. Entonces, esto es fundamental. La presencia de huecos en la superficie, posibles impactos en la durabilidad del camino. Entonces, ahora me gustaría enseñarles, voy a compartirles el Excel o la herramienta como tal. Vamos a ver. Ya está cargando. Ok, ahí está, muy bien. Ok, entonces este es el Excel que nos acaba de presentar Joseph. Como él nos decía, lo que es la portada, ¿verdad? El índice, las orientaciones y el marco conceptual, el usuario de la guía no va a tocarla, ¿verdad? Estos son la teoría, son conceptos que van a ayudar al que la usa, pero nosotros no la vamos a tocar hoy. Nos vamos a concentrar en la parte de la herramienta. Entonces, muy bien. La herramienta, como decía Ana Luisa en la sesión anterior, todo esto ya explicó de dónde vienen todos estos riesgos, ¿verdad? ¿Cuál fue la justificación? Y estos son los riesgos, podríamos decir, recurrentes en la historia de la infraestructura vial costarricense, ¿verdad? Porque recuerden que esto es a partir de una investigación para Costa Rica. Básicamente son 18, se dividen en dos grupos. Unos que son en la cartera, lo que es la cartera de proyectos, ¿verdad? La gestión del programa, y otros que van a ser del proyecto individual. Como nos explicaba Joseph en la sesión anterior, la herramienta, lo ideal sería que la usemos para todo el ciclo de vida del proyecto, ¿verdad? Desde que yo inicio, desde que se me plantea la necesidad porque recordemos que cuando nosotros hacemos obra, no construimos carreteras porque nos guste construir, ¿verdad? Lo que buscamos es atender una necesidad del usuario. Entonces, en el caso de este proyecto de hoy, del ejemplo, no vamos a tocar esta parte porque nosotros nos vamos a enfocar únicamente ya en el proyecto, en el proceso de construcción, que es lo que podemos revisar, que es el cartel de licitación. Sin embargo, se los comento para aquellas personas que tal vez apenas están en el proceso de elaborar la decisión inicial, ¿verdad? O las etapas iniciales del ciclo de vida, pueden revisar estos riesgos y ver si se aplica. Y lo comento porque varias de las causas que se mencionan aquí fueron justamente consultas de la sesión pasada. Entonces, aquí están catalogados cada uno de los riesgos. Ok, concentrándonos en el proyecto de nosotros. Nos vamos a enfocar en el proyecto individual. Este grupo del proyecto individual a su vez se divide en categorías. La primera, que va a ser los estudios preliminares. Otra, que va a ser el diseño de las obras. La tercera, licitación y contratación. Cuarta, la inspección de las obras. La quinta, supervisión del proyecto y el control y seguimiento. Y por último, la transparencia y rendición de cuentas. No todos los riesgos van a servir para todos los proyectos. Entonces vamos a ir analizando cada uno. En este caso, estudios preliminares. El primer riesgo que se identifica es la manipulación del alcance para favorecer proveedores. Como nosotros no estuvimos en esa etapa, no lo vamos a evaluar. Entonces dejamos estas celdas en 0. Y vean que el Excel inmediatamente determina el 0. Vamos al segundo riesgo. Omisión de estudios críticos por intereses particulares. A partir de las herramientas que yo tengo, que es el pliego de condiciones, yo sí puedo evaluar si este riesgo está o no está presente. Entonces, como les contaba, la municipalidad brindó el diseño de las obras, ¿verdad? Brindó ya la estructura como tal, planos y todo. Pero resulta que al revisar los expedientes, nos damos cuenta que no hubo ningún estudio preliminar, sea ambiental, sea geotécnico, sea social, estudios de tránsito, por ejemplo, estudios hidráulicos para ver el tema de drenajes. Ahora, por ejemplo, que hablamos del tema de resiliencia, ¿verdad? No hubo un análisis previo. Entonces, sí tuvimos el riesgo, o sí estamos viendo, sí estamos, podemos decir que la probabilidad de que ocurra ese riesgo sí es alta. Recuerden que aquí
yo estoy viendo el ejemplo, ¿verdad? Didácticamente hacia atrás, ¿verdad? Pero enfóquense como que ustedes tengan el expediente y tengan el cartel, que tengan el cartel. Ustedes lo revisan y dicen, no tengo los estudios. Entonces ya inmediatamente ya ocurrió. Lo que tengo que dar es la probabilidad. Ahora, aquí muy importante, y esto es un tema de la guía, si bien los riesgos son típicos para el país, no necesariamente los riesgos se van a presentar en todas las municipalidades. Puede ser que una municipalidad sea normal que yo tenga una omisión de estudios críticos y por ende esta probabilidad se me va a disparar a 5. Pero como les contaba, hay municipalidades que están tan robustas técnicamente que cuentan hasta con especialistas, que ellos mismos hacen estos estudios. Entonces, esta probabilidad disminuye. ¿Qué les quiero decir? Que entonces, siempre que vayan a utilizar y evaluar esta herramienta, sí o sí estos parámetros van a estar dados por el criterio del auditor, que es el que esperamos que use esta herramienta. Pero como decía Joseph, puede usarla cualquier persona, ¿verdad? De la municipalidad, porque tiene diferentes usos. Porque entonces yo no puedo catalogar y decir cuál sí y cuál no. Tengo que analizarlo según mi municipalidad y hasta según el tipo de proyecto. Porque, por ejemplo, puede ser que haya municipalidades que estén muy bien en materia de puentes, pero tal vez muy débiles en materia de carreteras. Entonces, ustedes van a tener que ir determinando cuál es el valor correcto para su condición, para su proyecto y para su municipalidad. En este caso, para esta municipalidad, es una municipalidad rural, es una municipalidad que está un poco más limitada, pero es una municipalidad que ellos sí saben que es recurrente esto, la omisión de los estudios críticos. En algunos casos se tienen, en otros no. Por eso se determina que la probabilidad que pase es media y se escoge el valor 3. Recuerden que estos valores, tal vez para verlos aquí, Joseph nos explicaba en la herramienta, los valores, la escala va de 1 a 5, donde 1 es muy bajo y 5 muy alto. Nada más para recordar eso. Entonces, aquí les pusimos un valor medio. Ahora, ¿cuál es el impacto de que yo omita los estudios críticos? ¿Cómo impacta esto en el proyecto? El impacto va a ser alto. Entonces se decide que es un valor de 4. La celda automáticamente dicta cuál es el nivel de riesgo, que lo que hace es una probabilidad por multiplicación, ¿verdad? Entonces nos da un valor de 12. Usando la misma escala que nos mostraba Joseph, ella inmediatamente determina que el valor de este riesgo entonces es alto. Recuerden que hay un valor que es todavía muy alto, ¿verdad? Entonces podríamos decir que estamos en las superiores, pero no en lo más alto. Muy bien, ya sabemos que entonces este riesgo se nos puede materializar y que la clasificación del riesgo es alto. Mariana, Entonces disculpe, sí, claro, perdone que la interrumpa. tranquila, ¿Será posible que le hagamos zoom al Excel un poquito? A claro, ver si podemos, verificame nada más ahí si se ve. me parece que sí, que se ve un poquito mejor. Es que como es tantas columnas, de pronto se ve muy Sí, chiquita la letra, pero eso era. Muchas bueno. gracias. No, más bien muchas gracias por avisarme. Yo es que no me doy cuenta porque yo lo estoy viendo aquí, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces si hay algo necesario repetir o mostrar, por favor con confianza me dicen y con gusto me devuelvo. Ok, entonces ya tenemos el valor del riesgo. Tenemos entonces que tomar el cartel del pliego de condiciones, que es nuestra herramienta que tenemos para aplicar la guía, y ver cuáles medidas existen en ese pliego de condiciones, en esa documentación que tenemos, que me ayudan a disminuir este riesgo. Entonces, revisando lo que tenemos, decimos, bueno, mira, si hay especificaciones técnicas, si se elaboró, si hubo un criterio, la municipalidad dio el diseño. No sabemos de dónde viene, pero ya hay una elaboración. Es decir, cierra un poco la puerta a que sea libre para la empresa constructora. Luego, otra medida que existe, hay supervisión en el proyecto. Entonces, va a haber un criterio técnico que esté revisando lo que se está construyendo en el proyecto. Ahora, estas son las medidas que yo determino como auditor. Por eso es que al lado siempre van a haber criterios verificables. Son aquellos, podríamos decir, como un checklist que me ayuda a ver si esto que yo tengo aquí al lado, esto que yo estoy poniendo, va a ser suficiente.
Entonces, de hecho, pasa que a veces es más fácil venirse al criterio verificable directamente, ¿verdad? Porque entonces ya ahí tenemos esa lista de verificación de lo que contengo. Entonces empiezo a ver. Tengo estudios mínimos según la normativa. Porque vean que cada vez va a ir afinando, podríamos decir, el criterio. Porque no solo es tener estudios mínimos. Cada proyecto es distinto. Hay proyectos en que el nivel de la especificación, de la profundidad de esos estudios va a ser muchísimo mayor para otros proyectos. Va a haber proyectos que, por ejemplo, no se necesita un estudio mínimo, porque puede ser que los mínimos que se dan en la normativa ya cumplan. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Revisar. Ese es el punto. Que ustedes tengan que decir, tengo que revisar, por ejemplo, un ingeniero que tal vez esté recién graduado, un ingeniero que no tenga mucha experiencia, ya aquí ya tiene una lista, su checklist para decir, para revisar lo básico para disminuir este riesgo. Y aquí entonces nos da también los controles sugeridos. Nos dice la lista de verificación de estudios, la aprobación de nivel superior para omisiones. Por ejemplo, en este caso, nos sucede que, ¿por qué no se puso la probabilidad más alta? Porque resulta que ya la persona que había dado el diseño es una persona que conoce del tema, ya es un experto. Entonces, él con su criterio de experto dijo, este valor, este diámetro de tubería, sí cumple para esta condición. Ah, entonces en este caso no necesitaría un estudio preliminar. Y lo mismo con el cumplimiento normativo. Recuerden que para el caso de infraestructura vial tenemos el manual de especificaciones, ¿verdad? Que está compuesto por los 9 manuales, donde ahí, dependiendo del proyecto, van a ir entonces revisando si aplica o no aplica para cada proyecto. Y esto es muy importante. Uno de los temas o de los portillos que hemos visto en este tema es que a veces creemos que con solo hacer la referencia al CR ya cumplimos. El CR o el Manual de Especificaciones para la Construcción es un manual que da especificaciones generales. Entonces, cuando yo elaboro un proyecto, cuando elaboro el pliego de condiciones y las especificaciones técnicas específicamente, siempre es necesario el criterio de un profesional para que lo que diga el CR me lo verifique, si aplica a su proyecto y en algunos casos determine el valor correcto. Entonces, siempre hay que revisar el cumplimiento normativo. Muy bien, ya revisamos todo esto. Y a partir entonces de la condición de este riesgo, yo como auditor defino cuáles son las acciones que yo voy a tomar. Entonces, lo primero, por ejemplo, verificar si existen estudios técnicos previo al proyecto. ¿Por qué? Porque ha pasado que a veces en el expediente como tal no está, pero resulta que es que hubo una contratación hace 10 años donde había tal vez ahí unos estudios que nos podían funcionar y lo que había que hacer era actualizarlos. Ah, ok. Entonces, es revisar todo lo que quede el anterior. Luego, revisar los documentos de diseño o diagnóstico del camino previo a la intervención. Puede ser, por ejemplo, como les decía, que hay un criterio de algún experto, que hubo una evaluación, que hubo, por ejemplo, en el caso de la NAMEC, muchas veces se invita a que genere un informe, que se pueda revisar esa información. Confirmar si estos estudios fueron considerados en la definición de las especificaciones técnicas del proyecto y revisar si existen criterios o aprobaciones superiores. Vean que estos son ideas para esta condición en general. Lo importante es que ustedes en esta celda definan cuáles son los pasos a seguir como auditores para prevenir el riesgo. Puede ser que en algunos casos sea necesario entonces inmediatamente hacer una contratación de servicios profesionales porque se determina que sí sea necesario y entonces se necesita un estudio específico, ¿verdad? Van a ir adaptándolo a su proyecto. Ok, entonces ya tenemos ese primer riesgo. Nos vamos entonces a los otros riesgos. Vamos a ir revisando, por ejemplo, este que dice diseños que favorecen a proveedores específicos. Como les comentaba, nosotros no revisamos lo que es el proceso de contratación como tal, pero en el caso de que ustedes tengan el cartel, ustedes pueden revisar si una contratación fue dirigida ya sea hacia una empresa o hacia alguna técnica. Eso puede pasar también. Tenemos el otro riesgo. Entonces, bueno, este como no lo analizamos, lo dejamos. Tenemos el riesgo del sobredimensionamiento o subdimensionamiento deliberado en el diseño de las obras. En este caso, como les comentaba, no había estudios técnicos, pero resulta que tampoco había
una memoria de cálculo del diseño como tal. ¿Por qué? Porque puede ser que tal vez no necesite los estudios, pero sí voy a necesitar siempre un diseño. Recuerden que los riesgos, aunque estén dirigidos a corrupción, nosotros no podemos decir que sea deliberado, pero nosotros lo que revisamos es que este evento, si se puede dar, sería un indicio de corrupción, ¿verdad? Entonces, revisamos qué tenemos. En este caso no tenemos una memoria de cálculo, no sabemos de dónde viene el diseño. Entonces, esto nos va a dar las causas, ¿verdad? Esto ya lo explicaban a Luisa y Joseph la sesión anterior, entonces no quiero repetir mucho. Por ejemplo, nos puede dar costos desproporcionados, obras innecesarias o insuficientes y, por supuesto, la ineficiencia en el uso de los recursos. En este caso, para esta municipalidad, la probabilidad de que haya un sobre o subdimensionamiento intencional es muy baja. Entonces se pone una probabilidad de 2. Vean que no es nula, es baja, pero su impacto sí es alto. La hoja, la herramienta, calcula entonces el nivel de riesgo que en este caso nos da medio. Y así vamos a ir haciendo para cada uno de los riesgos. Aquí entonces determinamos también cuáles son las medidas existentes, por ejemplo, uso de especificaciones técnicas basadas en normativa, la supervisión, ¿verdad? Y viene el checklist que les comentaba. Los diseños se basan en estudios, se justifican los factores de seguridad, existe comparación con proyectos similares recientes. Esto es algo muy útil para, por ejemplo, las unidades de auditoría que tal vez no tienen un profesional en ingeniería. Siempre tienen la herramienta de buscar un proyecto que sea similar, características similares para que les pueda dar un inicio si lo que se está aplicando es útil o es lo correcto, ¿verdad? Ahora, los costos unitarios están dentro de los rangos del mercado. Aquí nos dan los controles sugeridos, ¿verdad? Los estudios de tránsito, comparación. Ahora, al igual que el anterior, vamos a determinar las acciones a seguir por el equipo de expertos, por el equipo, perdón, de auditoría interna. Confirmar si se realizó una evaluación previa al camino, consultar expertos, hacer convenios, revisar los documentos de diseño estructural, si es que existen, si no, entonces se piden. Vamos entonces con los otros dos riesgos que encontramos. Bueno, filtración de información privilegiada a ciertos proveedores, como les comentaba, en lo que es el proceso de licitación, que es esta etapa que estamos aquí, no la revisamos, ¿verdad? Pero teniendo el cartel y estando en una etapa previa, ustedes sí podrían revisarla. La concentración de contratos en pocos proveedores, que esto también lo mencionaban en la sesión anterior. Ahora sí, en la etapa de inspección de obras. El primer riesgo que nos dicta es la aprobación de obras con deficiencias a cambio de beneficios. Esto fue algo que sí se notó en la evaluación y que la municipalidad dice, yo sí tengo la probabilidad de que esto me pase, ¿verdad? No podemos decir que es a cambio de beneficios, pero sí se determinó que hubo aprobaciones que tal vez no debieron hacerse porque las especificaciones eran claras, ¿verdad? De cómo debía cumplirse. ¿Qué pasa aquí? Que los inspectores aprueban trabajos que no cumplen especificaciones o omiten efectos evidentes a cambio de beneficios personales. Causas: cultura de baja calidad, sistema complejo de supervisión, bajo régimen sancionatorio. ¿Qué nos resulta esto? En consecuencias potenciales: obras de mala calidad, pagos indebidos, reducción de vida útil. En este caso, y sé que muchas municipalidades tal vez se van a identificar, no necesariamente es que yo tengo la aprobación de obras con deficiencia por beneficios. Resulta que estaba pasando que la municipalidad cuenta con poco personal para hacer la inspección. Entonces, a pesar de que el cartel decía que la supervisión sí existía, que la supervisión la iba a hacer el ingeniero técnico, los inspectores eran pocos y el ingeniero no puede estar en todas las obras que se están ejecutando. Entonces, aquí, por ejemplo, uno podría decir que es más por una falta de personal. Sin embargo, vean que eso no elimina el riesgo, lo que hace es que baja un poco la probabilidad. Entonces, en este caso se puso que es de 3. Y el impacto, aquí sí, va a ser el impacto más alto, porque si sabemos que si aprobamos obras deficientes, inmediatamente me va a afectar la durabilidad y la calidad de la obra. Me da el nivel de riesgo, ¿verdad?
Y entonces aplico lo mismo, los criterios, ¿verdad? Reviso cuáles son las medidas existentes. Por ejemplo, aquí se hablaba de una medida que existe, es la obligación contractual del contratista a cumplir las especificaciones técnicas. Otra medida que existe en el pliego de condiciones, existe la posibilidad de aplicar sanciones por el incumplimiento del contrato. Estas son medidas que nos ayudan a reducir ese riesgo en caso que pase. Sin embargo, al estar el riesgo, yo tengo que buscar cuáles son esas acciones que me falta por tomar. Entonces, para este caso, por ejemplo, se verificó que era muy importante verificar si existen protocolos estandarizados de inspección de obras, porque resulta que en esta municipalidad no existía un proceso estandarizado. Entonces, cada inspector y hasta el mismo ingeniero hacía su inspección según su criterio. Revisar, por ejemplo, si se documentan las inspecciones. Una de las debilidades que encontramos en este pliego es que hablaba de bitácora física, cuando ya sabemos que existe la bitácora digital, porque la bitácora física es digamos, más fácil de manipular. El tema de los registros fotográficos, por ejemplo, que ya ahora existen aplicaciones donde uno puede ponerle la fecha y el lugar, ¿verdad? La marca con el GPS, ¿verdad? Entonces, vean que la auditoría tiene varias herramientas o varias secciones a tomar para este riesgo. Seguimos con los otros riesgos. El segundo riesgo en inspección de obras es manipulación de ensayos de materiales. Recuerden que yo les contaba que la supervisión la hacía la municipalidad, pero resulta que nos damos cuenta que muchas veces las municipalidades no cuentan con las herramientas para hacer esa verificación de materiales. ¿Por qué? Porque se le pide un laboratorio acreditado al contratista, que es el autocontrol, y eso está muy bien, ¿verdad? Porque la empresa es la primera interesada en saber si él está cumpliendo el contrato, ¿verdad? Llevar sus controles de su producción. Pero en este caso, la municipalidad no tiene cómo verificar si existen, ¿verdad? Si esos ensayos son verídicos. Y en los casos en los que sí tenemos, a veces hay problemas como, por ejemplo, el débil control documental, a veces hay problemas como una falta de independencia, a veces existe la ausencia de la contramuestra, ¿verdad? Y esto nos resulta en materiales deficientes. Ni qué decir lo que es la falsificación de resultados, que al final nos afectan en la calidad estructural. Bueno, revisando este caso, se señala una probabilidad de 3 para un impacto de 5, porque en este caso, con lo que son los materiales, el impacto es directo, ¿verdad? Entonces tiene que ser el más alto. Entonces nos da un nivel de riesgo de 15. Como la probabilidad es baja, vean que todavía no nos da muy alto. Hacemos el mismo ejercicio que los otros riesgos. Revisamos qué medidas hay en el cartel. Y a partir de ello, ¿verdad? Bueno, reviso también los criterios, los controles y determino las acciones a hacer, las acciones a tomar por el equipo de auditoría. En este caso, por ejemplo, verificar si existe un laboratorio de verificación independiente, porque no se sabía. Revisar informes de ensayo de laboratorios, ¿verdad? Revisar cómo se aprobaron los materiales. ¿Por qué? Porque a veces está el informe, pero no está la firma, no está quién lo hizo, no está dónde se hizo. A veces, ¿verdad? Son informes que están muy débiles, que entonces duda uno mucho de la calidad de ese ensayo, ¿verdad? Yo sé que ustedes me comprenden. Luego, comprobar si se realizan contramuestras o ensayos de verificación en caso de que necesitemos, ¿verdad? Un tercero. Y confirmar si los inspectores se presentan en la toma de las muestras, porque esa es otra. A veces, como les contaba, como tenemos esas limitantes de recursos, no podemos contar con el inspector o el ingeniero representante del contratante, ¿verdad? De la administración, para que estén esos ensayos, porque no es solo tomarla. Recuerde que los ensayos, y los laboratoristas lo conocen muy bien, es todo un protocolo específico de cómo se debe hacer. Bueno, seguimos con los otros riesgos. Pero en este caso nosotros no los evaluamos porque no era el objetivo. Ya se nos hace también el ejemplo muy extenso. Entonces, aquí ustedes pueden seguir revisando si cada uno de estos riesgos aplica para su proyecto, ¿verdad? Sea en el ciclo de vida completo o, como les digo, para una etapa específica, ¿verdad? Por ejemplo, control de seguimiento, transparencia y rendición de cuentas. Muy bien.
Llenamos entonces esta herramienta, ¿verdad? Esta vean que es como el corazón, esta hojita es como el corazón de la guía. Como nos decía Joseph, vean que es un Excel muy sencillo, muy amigable para usarlo. Luego vamos entonces a la hojita de evaluación. La hoja de manera automática nos resume cuáles son los riesgos que nosotros identificamos, su nivel y nos lo clasifica, según lo que decía, lo que nos explicaba Joseph, según esta escala. Entonces, aquí tenemos 3 altos y 1 medio. Y la herramienta tiene también un dashboard, digámoslo así, que esto incluye, vamos a ver, lo que hace es que resume los riesgos según el área crítica. ¿Se acuerdan que en la herramienta, en el Excel, había una columna donde nos iba dando el tipo? Aquí ya esto nos da de manera resumida, perdón. Porque es un ejemplo muy básico, es un ejemplo muy sencillo y estoy segura que todas las municipalidades se pueden ¿verdad? Verse en este ejemplo. Pero para proyectos de una magnitud mayor, sí es muy importante tener este análisis de cuál es mi área crítica, porque entonces me va a dictar dónde debo fortalecer, dónde debo enfocarme, dónde debo priorizar, porque ¿verdad? No vamos a poder hacer todo. Entonces vamos a ir enfocando según los riesgos y los promedios que me vaya dando. Este promedio que él dicta aquí es el promedio del área. En el caso de estudios preliminares y el diseño de las obras solo tuvimos uno, entonces nos da el promedio de ese riesgo. Pero en inspección de obra tuvimos 2 riesgos y el valor que nos da aquí es el promedio de esos 2. Muy bien, esto sería la herramienta, ahora ya aquí es toda la teoría. Volvamos a la presentación. Ya casi comparto. ¿Ya la estamos viendo? Ahora sí. Perfecto. Entonces, ok, ¿qué identificamos? Vimos 4 riesgos, los riesgos relevantes del proyecto. Omisión de estudios críticos, problemas en el diseño de la obra, aprobación de obras con deficiencias y debilidad en la verificación de la calidad. Como les decía, 3 riesgos son altos y 1 medio con las áreas críticas de inspección de proyectos, estudios preliminares y diseño. ¿A dónde quiero llegar? Quiero que recuerden los deterioros que hablamos al inicio que detectó el ANAME posterior a la ejecución, ¿verdad? Resulta que lo que encontró el ANAME era problemas en materiales, problemas en la superficie y problemas geométricos. Y resulta que si yo hago el análisis y lo comparo con estos riesgos, resulta que yo sí puedo entonces asociarlos a un riesgo. Resulta que los problemas de control de calidad efectivamente se me materializaron en el campo en problemas materiales. Problemas en la superficie efectivamente era el riesgo de la inspección de obra que vimos anteriormente. Los problemas geométricos que se dieron en el proyecto y que verificamos efectivamente se vio en la guía. Una debilidad en estudios o en los diseños. ¿Qué queremos entonces mostrarles con esto? El valor de la guía. La guía ya como les comentaba ahora, no es que nosotros buscamos ¿verdad? Tener culpables o buscamos identificar, no. Lo que queremos es que sea una herramienta para que les facilite a ustedes la gestión de proyectos y en este caso con un enfoque a corrupción. Entonces, la guía vean que nos permite definitivamente identificar vulnerabilidades en los proyectos. A su vez, como tenemos acciones, ¿verdad? Acciones a tomar, nos va a permitir fortalecer los controles técnicos y esto solamente va a resultar en mejorar la calidad de las obras, ¿verdad? Y esto que sabemos que al final son fondos públicos, entonces es también el uso de los fondos públicos y el valor público que nos hablaba Joseph en la primera sesión. Y reducir riesgos de la integridad como tal del proyecto. Entonces, para concluir, la herramienta entonces o la aplicación preventiva de esta guía permite identificar riesgos relevantes en los proyectos de infraestructura vial. En este caso, ¿verdad? Los riesgos se concentraron en estudios preliminares, diseño, inspección de obra. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que podamos con esta herramienta fortalecer controles en todas las etapas en las que estén evaluando para mejorar la calidad
y la transparencia de los proyectos, que al final es el objetivo, ¿verdad?, de todo lo que hacemos día con día y de las auditorías también. Bueno, esto es un resumen ¿verdad?, una pincelada muy grande de este ejemplo, pero espero que ojalá, pues, podamos, aunque sea, haberles dado una idea de lo que es la herramienta, sus beneficios, su uso, su valor también. Y bueno, quedamos abiertos a cualquier consulta. Perdón, como quiero agregar una Ajá. cosita muy importante, si querés te devolves, Mariana, la última filmina, la última no, sino la anterior, en última, si me haces el favor, ok. ¿Esta o la Ahí, anterior? es la que sigue. Esta. Vean, estos riesgos, de alguna manera, es como un círculo vicioso. Muy probablemente, si los estudios preliminares hubieran sido suficientes y pertinentes, no tendríamos problemas en el diseño. Y también, si tenemos estudios adecuados y diseños adecuados, probablemente la inspección tal vez hubiera tenido un mejor desempeño. Lo que quiero decir con esto es que en todo proyecto, el punto de partida es fundamental y va a definir mucho lo que suceda en las siguientes etapas, en varios aspectos, no en todos. Nosotros en el ANAME hemos insistido mucho que la etapa de preinversión es como decir el talón de Aquiles de un proyecto. En la etapa de preinversión, usted es donde decide cuál es la mejor solución en el sentido óptima, en el sentido de que sea técnica, financiera, económica y en términos de rentabilidad social, en el caso de los proyectos de obra pública, lo mejor. Cuando eso está bien respaldado y tiene un proceso bien llevado, con una trazabilidad que demuestre que el proyecto ha sido bien llevado, y ahí retomo lo que dijo Mariana hace un rato, Mariana hace un rato, es que incluso la documentación es fundamental para poder demostrar que esa es la solución óptima. Y la documentación es fundamental para que en el momento en que yo haga un análisis de riesgo, yo pueda identificar a partir de esa documentación ciertos aspectos. Entonces, es relevante, importantísimo en la etapa de preinversión. Obviamente, en la etapa de construcción o en la etapa, digamos, ya vienen otra serie de riesgos asociados a la inspección meramente dicha y al control de calidad y al seguimiento de los ensayos o del programa que tenga yo, el plan de ensayos y verificaciones en sitios o en laboratorio. Obviamente que es importante, pero yo quiero resaltar aquí la importancia de la etapa de la preinversión, porque ella va a condicionar muchas cosas que vayan a suceder en las siguientes etapas. Por ejemplo, una etapa de preinversión bien llevada, estudios preliminares correctos, me va a permitir a mí que en la etapa de mantenimiento o de operación de un proyecto, pues yo tenga que realizar menos inversión de muy buena calidad. Una obra que va a tener una proyección de dar buen nivel de servicio en un periodo de diseño para el cual yo había contemplado que fuera ese proyecto y por ende digamos, redunda en una inversión eficiente porque gasté de acuerdo con lo que tenía planeado ejecutar y eficaz porque logro tener la vida útil con un nivel de servicio que el que yo estaba buscando. Entonces, quería nada más resaltar la importancia, todas las etapas son importantes, pero mucho de lo que sucede en la etapa de preinversión es lo que va a condicionar las siguientes etapas. Y aquí ese era lo que quería resaltar. Bueno, yo creo que eso sucede en cualquier tipo de proyecto, pero quería resaltar eso como un aspecto relevante. Y que esta guía permite hacer ese tipo de análisis en la etapa de preinversión. Muy bien, muchísimas gracias a los tres por la exposición. Antes de dar inicio al tiempo para atender las preguntas de los participantes, quiero recordarles a quienes todavía no lo han hecho que por favor completen el registro de asistencia. El enlace está en preguntas y respuestas y también pueden utilizar este QR que estamos viendo en pantalla en este momento. Algunas de las preguntas se han respondido de manera escrita y
En mostrar comentario pueden ver la respuesta que se les ha ido dando a estas preguntas. Bien, vamos a dar inicio entonces con la primera pregunta que tenemos. Juan Pablo Mora nos dice, en las municipalidades hay limitación de recursos económicos. O se hacen los estudios o se hace la obra. Sí. Bueno, muchas gracias a Juan Pablo por la pregunta, ¿verdad? Esta afirmación se escucha normalmente, ¿verdad? Sin embargo, hay un tema ahí de que los estudios nunca compiten con lo que es la ejecución, ¿verdad? Son dos cosas distintas, ¿verdad? Y una complementa a la otra. Estas afirmaciones normalmente no están sustentadas, ¿verdad? En el sentido de que hay evidencia más bien de que omitir los estudios es trasladar, eh, es trasladar riesgos, ¿verdad? A etapas posteriores y más bien lo que puede generar esto son paralizaciones, adendas millonarias, producto de las cosas que no se han identificado, encarecimiento de materiales, producto de que se hayan retrasado o inclusive que se requieren más materiales, ¿verdad? Y inclusive podría llegar al punto de que se tengan obras defectuosas. Hay que tener claro que los estudios no compiten con la obra, sino más bien es parte de ese ciclo de vida del proyecto, ¿verdad? Donde usted en la primera fase va con esos estudios disminuyendo riesgos, eso lo habíamos visto en la sesión de la semana pasada, ¿verdad? Donde vamos a tener más bien mayor certeza del proyecto, inclusive lo que dijo ahora Norisa al final, ¿verdad? Eh, el tema de los estudios más bien nos va a permitir identificar cuál es el proyecto correcto, ¿verdad? Porque a veces mucha gente cree que, no, es que ahí vamos a hacer esta obra, pero no ha visto ese portafolio o más bien esa gama o ese abanico de posibilidades de poder solucionar ese problema, ¿verdad? Sino que a veces se concentra en una solución específica, ¿verdad? Y ese abanico de posibilidades, y esa es la ventaja de la ingeniería, ¿verdad? A un problema uno puede abordar varias soluciones. Y en ese análisis uno puede llegar y decir, bueno, esta es la solución que me genera mayor valor, ¿verdad? Entonces, sí, esa afirmación a veces muchas veces las escucha, ¿verdad? Pero carece de un sustento técnico, ¿verdad? Digamos, los estudios por algo se hacen y hay mucha evidencia que demuestra que el trasladar esos riesgos a etapas posteriores y no solucionarlos en etapas tempranas termina encareciendo las obras, generando mayor tiempo, inclusive modificando el alcance y todo eso, como lo vimos en la sesión de la semana pasada, tiene un efecto porque los proyectos son sistémicos y sistemáticos. Entonces usted varía una de las cosas y tiene impacto en costo, tiene impacto en tiempo. Entonces, en ese sentido. Si me permiten, tal vez hacer un pequeño comentario al respecto. Sí, las municipalidades, muchas, lo mencionó Mariana, hay unas municipalidades que tienen mayores recursos que otras, pero voy a aprovechar para hacer un comentario. Se está tramitando la ley, digamos, de hecho, el reglamento a la ley, donde se le dan más fondos públicos a las municipalidades para el tema de puentes. Y es una muy buena oportunidad que tienen las municipalidades para realizar el diagnóstico y el inventario de sus puentes, dado que se va a asignar un monto ya específicamente para puentes. Em, Ese proyecto o esa ley realmente lo que estaba buscando era que o sí garantizar que los fondos que reciben las municipalidades sean específicamente utilizados y haya que garantizarse que ese fondo no se utilice para otras obras, aunque sean importantes de las municipalidades, que sean para puentes, porque ya sabemos que los puentes son estructuras críticas y pueden dejar a comunidades completamente incomunicadas. Aquí apelo a lo siguiente. Las municipalidades tienen un plan quinquenal donde se les permite priorizar. Recordemos un principio básico que es que si usted una carretera la interviene en un momento determinado, lo importante es que le vaya dando un mantenimiento desde el año
cero o uno, digámoslo así, cero de operación, para que no se le caiga la calidad de esa ruta. Eso es una forma de optimizar recursos. Quiero decir, entiendo que muchas municipalidades tienen que apagar incendios, lo hablamos en la primera sesión, la cultura de apagar incendios, y yo creo que precisamente las herramientas de planificación que se están generando, digamos, a través de los planes quinquenales en las cuales el ANAMI ha participado, y el hecho de este tipo de herramientas son las que les permiten optimizar recursos. Independientemente de que tengan pocos recursos, yo creo que utilizar esas herramientas les va a permitir optimizar dentro de lo que ustedes pueden y sobre todo priorizar y mantener con buena calidad, con menos costos, las rutas que han sido recientemente intervenidas. Muy importante, recuerden que el enemigo número uno de las carreteras son los drenajes, drenajes, drenajes. Y ahí se vuelve importante porque es más barato intervenir los drenajes que están interviniendo las carreteras. Entonces, no se les olvide que el agua es la que mayor daño le hace a las carreteras, sobre todo cuando estamos hablando de rutas en lastre. Muchísimas gracias por la atención de la pregunta. La siguiente pregunta, y antes, perdón, de leerles esta pregunta, quiero recordarles que este webinar tiene emisión de certificados. Entonces, estos certificados se van a generar para las personas que registren asistencia, como les hemos mencionado en varias oportunidades, usando el enlace que se ha puesto en preguntas y respuestas o utilizando el código QR que también están viendo en pantalla. La siguiente pregunta de Bernal Ramírez Herrera dice, con fundamento en la normativa aplicable al gobierno municipal y al manejo de los recursos de la red vial cantonal, ¿cuál es su valoración respecto al riesgo que representa para la transparencia y la integridad del proyecto que la autoridad política que ejecuta el presupuesto municipal también presida la Junta Vial Cantonal, dirija administrativamente a las unidades técnicas responsables como la UTGV y participe simultáneamente en la priorización, decisión y supervisión del uso de los recursos de la Ley 8114, considerando los principios de segregación de funciones, prevención de conflictos de interés y garantías de control interno? Si quiere, más bien le cedo la palabra a Annalisa. Sí, Sí, vea, tal vez, sí, gracias. perdón, vamos a ver, la vez pasada se hizo una pregunta muy parecida a esta y voy a dar una valoración o una opinión desde el punto de vista técnico, porque la parte administrativa, en realidad, las municipalidades tienen sus estructuras y tienen que, digamos, apegarse, digamos, a los roles que tienen establecidos. No obstante, reitero lo que dije la vez pasada, los proyectos se tienen que ejecutar a partir de valoraciones meramente técnicas y su priorización desde el punto de vista técnica. ¿Ok? Quiero decir con esto, si usted demuestra que una carretera A tiene un nivel de deterioro importante y una carretera B tiene un nivel de deterioro más bajo, pues casi que la lógica es que yo atienda a la que tiene cierto conflicto. Las valoraciones de priorización pueden ser muchas desde el punto de vista técnica, puede ser la conectividad que tenga, aunque para mí todas las personas tienen derecho a estar debidamente conectadas porque tienen necesidades de salud, necesidades de comercio y demás. Creo que lo más importante en la toma de decisiones y para aspectos de un presupuesto es que las decisiones se fundamenten en la parte técnica. Eh, si, y esto pues salda responsabilidades de alguna manera. Si la unidad técnica dio un buen informe donde justifica cuál es la priorización y los fondos, y este informe tiene la documentación, los estudios suficientes y pertinentes, y tiene toda una trazabilidad que permita decir eh, con relativa facilidad, incluso para los que no son técnicos, cuál es la priorización en cuanto a inversión de infraestructura vial, pues no debería de apartarse nadie, que no sea un aspecto meramente técnico. Ahora, obviamente, en el momento que que alguien se aparte de lo que técnicamente se está recomendando, pues como empleados públicos que somos todos, o los que estamos aquí, creo la mayoría,
pues se asignan responsabilidades. Creo que los controles internos son fundamentales para asegurar que las decisiones en cuanto a la inversión en infraestructura vial tienen que ser lo suficientemente sólidos y contundentes como para garantizar que la decisión en términos de inversión de infraestructura vial sea basada en razonamiento meramente técnico. Por supuesto que hay estrategias de cómo voy a invertir y todo lo demás, pero la decisión en cuanto a la parte de carreteras, con todo respeto, tiene que ser basada en aspectos meramente técnicos. Ahí tal vez para complementar un poco con lo que dice Annalisa, ¿verdad? El tema de deber ser, ¿verdad? Ese deber ser, lo que debe haber es una segregación de funciones, ¿verdad? El que propone, planifica, revisa y aprueba, ¿verdad? Tienen que ser personas distintas, ¿verdad? Era lo que habíamos hablado del deber ser y del ser, ¿verdad? Eh, esta particularidad que dice la consulta, ¿verdad? Es algo del ser, ¿verdad? Entonces, si ese ser está separado del deber ser, ¿verdad? Y ahí es donde está esa brecha, ¿verdad? Y nosotros somos los llamados, ¿verdad? Los que administran los que administran la organización deben ver esa brecha, ¿verdad? Y tratar de disminuirlo para que esos riesgos de corrupción no se materialicen, ¿verdad? Pero en ese sentido, ¿verdad? Esta pregunta es muy particular, ¿verdad? Da algo muy particular y sí se aleja mucho del deber ser. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Laura María Cisneros. Dice, lo expuesto es de suma importancia para las instituciones debido a que establecer los riesgos y controles preventivos y correctivos es una ayuda para evitar problemas posterior e incurrir en gastos mayores. Lo más importante es que sean las unidades técnicas las que puedan aplicar estas acciones, dado que las auditorías no intervienen en el desarrollo de proyectos, sino que el control es posterior y por ende no se previenen los problemas, por lo que compartir este ejercicio ha sido muy valioso. Muchas gracias. Más bien, muchas gracias a Laura, ¿verdad? Por el comentario. Sí concuerdo con lo que es la importancia, ¿verdad? Y que los actores, los que ejecutan, son los primeros llamados a ejecutar estas medidas, ¿verdad? Sin embargo, también las auditorías internas tienen su función, ¿verdad? Para eso están. Y en caso de que las administraciones no estén ejecutándolas de acuerdo a ese deber ser, es el deber de las auditorías o del auditor, ¿verdad? Evidenciar esas falencias, ¿verdad? Y tratar de evidenciar ese ser que se está dando, ¿verdad? Y llevarlos a ese deber ser, ¿verdad? De tal manera que vayamos disminuyendo esa brecha. El trabajo es bastante arduo, ¿verdad? Eso no se niega, ¿verdad? Pero sí, la primera llamada es la administración, pero también en caso de que no lo esté ejecutando las auditorías internas o el auditor, ¿verdad? Tiene que señalarlo, ¿verdad? Y dejarlo en evidencia. Muy bien, muchas Tal gracias. vez ahí para agregar, perdón que te interrumpa. Adelante. Aparte de lo que también nosotros hemos querido ir creando la cultura o ir concientizando, es no trabajar justamente de estas maneras aisladas, no solamente en oficinas, sino hasta los mismos proyectos. Uno de los temas que es necesario ir trabajando como instituciones públicas es, normalmente a veces repartimos tal licitación, tal contratación y se dividen, ¿verdad? Se separan, pero pocas veces nos sentamos a revisar o analizar qué pasó en un proyecto. ¿Para qué? Para evitarlo en el próximo que viene, ¿verdad? Las famosas lecciones aprendidas, la experiencia institucional. Entonces, si bien es cierto, hay momentos en que la auditoría puede entrar posterior, si pueden recuperar esa información, como decir este caso, vean que este caso que expusimos hoy, ¿verdad? Fue posterior, revisamos la información, pero yo ya tengo un insumo muy importante para trasladar entonces al ente técnico a la unidad de contratación para prevenir para futuras contrataciones. Entonces, no podemos seguir viendo, ¿verdad? Como decir, solo en esta etapa entro yo, porque no, al final vamos a tener un eje transversal a lo largo de toda la institución.
Perdón, agrego a eso la importancia del análisis de lecciones aprendidas una vez que se termina un proyecto. Creo que eso es fundamental. Las lecciones aprendidas una vez que se ejecuta un proyecto, incluso para aspectos de auditorías, acordemos que la auditoría puede ser antes, durante y post, es una cosa que quiero resaltar. El antes, ¿qué significa? Que antes de que se haga un proyecto, si ya se tiene para iniciar una etapa digamos, de la etapa de licitación, una auditoría puede revisar precisamente los carteles y encontrar, digamos, riesgos asociados a eso. Em, y esto puede ser a partir de lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas son fundamentales y para mí, en lo personal, es un proceso obligatorio después de cada ejecución de un proyecto. Siempre tiene que realizarse, porque eso les permite tomar medidas preventivas en el próximo proyecto que viene, como lo está mencionando Mariana. Creo que nunca hay que olvidarse de las lecciones aprendidas como un proceso de análisis. Y análisis de todas las partes que de alguna manera tienen que ver con un proyecto. Proveeduría, la auditoría, la unidad técnica o la que fuera, tienen que verse de alguna manera involucrados y trabajar de manera conjunta. Muy bien, muchísimas gracias por las impresiones de los tres, tan interesantes. La siguiente pregunta es anónima. Dice, ¿en qué medida la implementación obligatoria de metodologías Building Information Modeling promovida por la Ley 10.654 puede constituirse en un mecanismo efectivo de trazabilidad digital y control anticorrupción dentro del ciclo de vida de los proyectos de infraestructura pública, desde la planificación, diseño y licitación hasta la ejecución y mantenimiento? ¿Y cuáles serían los desafíos jurídicos, técnicos e institucionales para garantizar que la información generada en los modelos BIM versionado de cambios, auditoría de modificaciones, trazabilidad de decisiones técnicas y control de costos, sea jurídicamente válida, auditable y utilizable por los órganos de fiscalización para detectar prácticas como el direccionamiento de especificaciones, modificaciones contractuales injustificadas o sobrecostos en obra pública? Bueno, si me permiten ahí un momentito para hacer una intervención. Vean, los modelos, el BIM, similar a otras herramientas que hay para gestión de proyectos, puede ser muy eficiente en la medida en que usted le da el alcance para todas sus actividades, porque incluso hay proyectos que solamente trabajan las rutas críticas de un proyecto con esta metodología. Costa Rica y en términos de carreteras hemos estado colaborando con un proyecto nuevo importante que va a salir en Econavi, que va a iniciar. Y esto también está asociado a una cultura de gestión. En Costa Rica se ha usado más en edificaciones que en infraestructura vial, evidentemente. em, bueno, pues digo yo evidentemente porque nosotros lo conocemos, pero no, tal vez ustedes no. Pero realmente es una herramienta de trazabilidad digital en control. Si esta herramienta yo la llevo a un nivel muy fino, donde puedo contemplar todas las etapas del proyecto y puedo meter la mayor cantidad de actividades, pues realmente se convierte en una herramienta muy útil. Y es una herramienta que te permite incluso manejar los riesgos. Entonces, y hay que conocerla bien. Y hay que establecerla bien y tiene que ser gente que conozca muy bien la herramienta. Para mí, yo no tengo la menor duda que en la medida en que ya sea utilizada en casi todas las actividades de un proyecto, pues sí, por mí, sí podría perfectamente representar una herramienta muy útil en cuanto al control de corrupción, haciendo el análisis de riesgo también, incorporando los riesgos dentro de esta herramienta. Eso podría decirlo desde el punto técnico. No sé si Mariana quiere agregar algo. Sí, vamos a ver, BIM normalmente, como ver esta metodología, cuando uno la escucha, normalmente, yo digo la vende, ¿verdad? La promocionan porque permite reducir costos en los proyectos. ¿Por qué? Porque yo tengo una mejor, ¿verdad? Un mejor control, una mejor supervisión, manejo la misma información. Pero para mí algo fundamental de esta herramienta, y creo que para la pregunta tal vez que es para el tema de corrupción,
La herramienta, como está muy clara o facilita tanto la trazabilidad, queda muy claro quién toma cuáles decisiones, quién decide qué y bajo qué información. Y eso es fundamental para lo que estamos hablando hoy, porque justamente es el problema que tenemos en algunos casos hasta que están en estudio, ¿verdad? Que no aparece el oficio de aprobación, se perdió la orden de modificación, una firma que nadie reconoce, ¿verdad? Esas pequeñas cosas con esta metodología se solucionarían un montón. Yo, por ejemplo, creo que es una muy buena metodología, ¿verdad? La legitimidad se daría en el cartel, ¿verdad? En el momento en que yo ya la pongo en mi pliego de condiciones, ya le doy su validez inmediatamente, ¿verdad? Y todos los sistemas y todos los procedimientos que se dan alrededor. Pero pensando en eso, yo me enfocaría eso en corrupción. Para mí es fundamental porque me dice quién, cómo y por qué. Tiene que quedar claro y nadie puede manipularlo. Y eso es fundamental. Sí, no, concuerdo mucho con lo que está diciendo Ana y Luz, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, a veces se vende que el BIM, ¿verdad? Es una herramienta, es un sistema informático, ¿verdad? Sin embargo, no, mucha de la gente dice que el BIM, ¿verdad? Es la evolución de la gestión de proyectos, ya siendo de una forma más integral. Entonces, porque la gestión de proyectos, sí, es un estilo de vida, ¿verdad? El BIM todavía va más allá, ¿verdad? Es como la evolución de la gestión de proyectos, donde ya converge lo que es la tecnología con la propia gestión, ¿verdad? Y da la trazabilidad. Entonces, una de las cosas importantes, y lo tocamos en la sesión pasada, ¿verdad? Uno de los temas para que esto funcione, ¿verdad? Es la cultura organizacional. Por eso es que también dicen que es un estilo de vida. Y todo, como con todo en la vida, ¿verdad? La gente tiene que identificarse con el proceso, ¿verdad? Entonces, que usted lleguen y le digan, ah, no, es que usted tiene que implementar bien, es porque usted tiene que creer en el proceso, ¿verdad? Por eso ahí viene relacionado con la cultura organizacional. Si usted desde la jefatura superior se empieza a decir, no, es que vamos a implementar bien, pero no capacita a las personas, no da ese convencimiento del valor de las cosas que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Ese valor que genera, ¿verdad? Porque muchas de las preguntas es porque la gente no está convencida, ¿verdad? Y entonces busca ese pedo, que ese pedo más bien suena como excusas, pero si nosotros lo concientizamos, lo interiorizamos y vemos que el proceso genera valor, ¿verdad? Y eso lo transmitimos a todas las áreas de la organización, cuando usted trate de implementarlo va a ser muy fácilmente aceptado. Pero en el tanto no trabajemos, digamos, si queremos implementar una medida o una metodología, tenemos que también trabajar la cultura organizacional, de tal manera que esa resistencia al cambio no se presente. Habrá siempre, cuando usted trata de implementar algo, ¿verdad? Hay una resistencia al cambio, ¿verdad? Pero en el tanto capacitemos, esa resistencia al cambio va a ser cada vez gradualmente disminuida, ¿verdad? Entonces la importancia de esto es que sí, digamos, si la pregunta concreta es, ¿el BIM va a generar valor? Sí, ¿ok? Eso en tanto la organización esté comprometida, ¿verdad? En el tanto la organización no esté convencida, lo que va a generar la implementación del BIM va a ser que la gente lo que va a decir es que el sistema no funciona, más bien esto viene a generar reprocesos y más bien el reproceso es producto de esa resistencia al cambio y no porque la metodología no funciona. Muchísimas gracias por la respuesta conjunta a la pregunta. La siguiente pregunta de Ana Victoria Sánchez. Entiendo que el enfoque ha sido en materia de infraestructura vial, pero ¿se puede aplicar igual para los proyectos del AIA? ¿Correcto? Sí, efectivamente. Más bien, muchas gracias a Victoria por la pregunta, ¿verdad? Como lo hemos comentado a lo largo de la sesión pasada, de la semana pasada y esta, ¿verdad? La herramienta está enfocada, la que presentamos hoy, ¿verdad? Está enfocada en temas de infraestructura vial, ¿verdad?
y algunas preguntas específicas a la auditoría interna, pero las bases que fundamentan esta herramienta están basadas en teoría, ¿verdad? En fundamentos, en principios, ¿ok? Entonces, esta herramienta puede ser tropicalizada, ¿verdad? A los intereses y la búsqueda de la excelencia de la organización. Entonces, a la pregunta específica, sí, efectivamente se puede aplicar, pero a tropicalizarla, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia del webinar de la semana pasada, donde explicábamos, tanto la NAME como nosotros, el fundamento, ¿verdad? Y hoy ya la herramienta como producto de ese análisis. Muy bien, muchísimas gracias. Recuerden que la grabación del webinar de la semana anterior pueden verla en la página web del Ministerio de Hacienda. Y acá en preguntas y respuestas se colocó el enlace para que lo puedan copiar. La siguiente pregunta de Bernal Ramírez dice, ¿cómo dicta el ejemplo brindado y tener una idea? ¿Qué mecanismos de verificación recomendaría el ANAME para confirmar que el laboratorio encargado de realizar las pruebas de control de calidad de materiales en el proyecto vial mantiene independencia técnica, administrativa, operativa y financiera respecto de la empresa contratista, incluyendo aspectos como de forma de contratación, vínculos comerciales o societarios, dependencia jerárquica, financiamiento, de suministro de servicios y cualquier otro elemento que pueda comprometer la objetividad de los resultados de ensayo? Joseph, no sé si vas a decir algo desde la perspectiva de la Contraloría. ¿Qué No, si tal? quieres, comentas y... Ok. Sí, vea, es una problemática que se ha analizado desde hace muchos años, tanto en Econavi como en las municipalidades. Y entiendo que se han venido haciendo esfuerzos para que ese conflicto de intereses no se genere, porque hemos tenido un laboratorio que es verificadora de la calidad en un proyecto en la zona A y resulta que ese mismo, y está la empresa X, y resulta que ese mismo laboratorio está en la zona B con la empresa X como responsable del control de calidad de la empresa. Sí, eso es un problema que se viene dando y efectivamente pues es un generador de conflictos de intereses. De la nada me han salido algunas recomendaciones en el sentido de que se tiene que garantizar que eso no se presente porque definitivamente es un conflicto ahí es donde del cartel y de los términos cartelarios y de las verificaciones y de los requisitos que se puedan pedir para que eso no suceda. Pues, van de declaraciones, de documentos, declaraciones juradas y demás que se puedan presentar para garantizar que no existe ese conflicto y el control por parte de las municipalidades. Pero yo creo que eso es un tema muy legal administrativo que más bien se lo dejamos a la Contraloría para que profundice un poquito más sobre esos mecanismos, porque sí es un conflicto que desde hace años se viene usando. Ahí, gracias, Ana, por la respuesta. Y no, completamente de acuerdo, ¿verdad? Efectivamente, hay un tema de conflicto de interés. Volvamos nuevamente al deber ser y al ser, ¿verdad? El deber ser es que no haya un conflicto de interés, ¿verdad? Si, si eso se está presentando, ¿verdad? Ahí es donde se abre y es donde se dan los casos de corrupción, ¿verdad? Y sí, efectivamente, sí, hay interés que puede afectar la objetividad y por lo general afecta la objetividad, ¿verdad? Si hay una relación en ese sentido, ¿verdad? Pero sí, digamos, es obligación de la administración, ¿verdad? Evitar ese tipo de situaciones, porque es un tema tanto de buena práctica como un tema moral, ¿verdad? Para agregar el deber ser y el ser, ¿verdad? ¿Verdad? Porque pero le sucede.
En este caso, recuerden que siempre los laboratorios, el primer filtro va a ser que estén acreditados, ¿verdad? Porque las acreditaciones que garantizan es la estandarización de los procedimientos sistemáticos, ¿verdad? Y aquí quería unirlo un poco con la labor del funcionario público, la labor de la administración, el representante de la empresa contratante. Porque también una de las debilidades que también se ha encontrado en este tema de los laboratorios es que no hay los informes que se presentan, no hay una revisión del cumplimiento de las especificaciones que existen en el cartel para estas empresas, el modelo de contratación de los laboratorios, ¿verdad? Entonces, es recalcar, diría yo, el público, ¿verdad? Que él esté pendiente, que esté involucrado, que esté revisando esos pequeños detalles. Parece mentira. Informes que, aunque eso es algo que debe poner los laboratorios, creo que en general en el país los laboratorios han mejorado muchísimo, los laboratorios manejan especificaciones muy bien estandarizados. Antes uno de los problemas de la manipulación de la información, tienen ya procedimientos de gestión estandarizados y eso es algo que hay que recalcar, ¿verdad? Pero sí, tal vez la debilidad se encuentra más en el funcionario público, en funciones de hacer. Muchísimas gracias a los tres. La siguiente pregunta es anónima. Dice, muchas gracias. El ejemplo es operativo y para un proyecto completo. ¿Qué consideraciones se tiene para un enfoque estratégico o por portafolios? Adicionalmente, ¿cómo recomiendan minimizar la subjetividad en la valoración, es decir, los valores que se asignan a la probabilidad y al impacto? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta, ¿verdad? En el tema de qué consideraciones se tiene para un enfoque estratégico o portafolios, ¿verdad? Cabe recalcar, y bueno, puede ser que como la charla se dividió en dos, ¿verdad? Eh, Esto lo habíamos abordado en el tema de la semana pasada, ¿verdad? En lo que es gestión estratégica de los proyectos. Y cuando hablamos de gestión, ¿verdad? Hablamos de que es sistémico y sistemático, ¿verdad? Que es integral, que tiene un secuenciamiento lógico y ordenado. Eso significa que todas las acciones están respaldadas por documentación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hablábamos en la semana pasada? Ese deber ser. Ese enfoque estratégico está enfocado en una alineación estratégica. Y de ahí donde vienen los portafolios los portafolios de los proyectos. Los portafolios es la materialización de la alineación estratégica. ¿Ok? Entonces, eso tiene que estar sustentado a partir de los objetivos estratégicos, de la visión y la misión de las organizaciones. Entonces, ese portafolio de proyectos en en el deber ser, ¿verdad? Que es lo que hemos hablado reiteradamente en este webinar, ¿verdad? Es que el objetivo es desarrollar bien los proyectos y también escoger los proyectos correctos, aquellos que generan mayor valor público. Entonces, de ahí, ¿verdad? Está sustentado en eso, ¿verdad? Respecto a la otra pregunta, ¿qué recomienda minimizar la subjetividad en la valoración? Es decir, los valores que se asignan en probabilidad de impacto, ¿verdad? Esos no son valores subjetivos que tiene que dar el auditor de acuerdo a la herramienta, ¿verdad? De ahí, por eso es que están las preguntas, tienen que hacerse las preguntas adecuadas, ¿verdad? Para poder llegar y decir, y así lo ponía Luz en el ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad, ¿verdad? Pero sustentada en la documentación, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto sustentado en la documentación? No es que llega el auditor y dice, ah, no, es que la probabilidad de esto es 2, ¿verdad? Sino que de acuerdo al sustento técnico que usted tiene, ¿verdad? La documentación de las preguntas que le ha hecho a la administración, o inclusive, bueno, todo esto tiene que estar sustentado en oficios que solicita el auditor, ¿verdad? Es que llega el auditor y dice, ah, no, es que yo creo que la administración está haciendo eso, ¿no? A partir de las preguntas respectivas a los departamentos correspondientes y dependiendo, ¿verdad?
así se va a categorizar, ¿verdad? Entonces pasa de esos datos que da el propio departamento, ¿verdad? A dar un valor numérico, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿verdad? Lo que digo, ¿verdad? Es que la probabilidad de impacto no son datos subjetivos, sino que esos datos están basados en documentación. Para agregar ahí, pensando en que, como para que lo preguntan a manera de portafolio, como pueden ser diferentes personas las que vayan a utilizar la matriz, como lo decía Joseph, es muy importante hacer, ¿verdad? Recomendaría un ejercicio en conjunto, ya sea que hagan una sesión de trabajo, un taller, y tomen los casos que ya tiene la institución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como hicimos hoy, por ejemplo, revisar el que pasó, no sé, que pasó, el que está histórico, revisarlo y ver cuál es el parámetro que da cada uno, ¿verdad? ¿Qué piensa la persona A? ¿Qué piensa la persona B? Según esas preguntas que nos comenta Joseph. Y a partir de ello, entonces ya hacen un criterio institucional que va a estar basado entonces en la historia y los proyectos que ha llevado ya la municipalidad. ¿Para qué? Para que si pasa que es normal, por ejemplo, municipalidades, que hay un flujo de personal, la historia y el conocimiento se mantiene. Así, si entra una persona nueva, también ya sabe cuáles son los criterios según los casos que se han visto y los ejemplos que se han visto, para que el estándar sea mayor y así se aproveche mejor la herramienta. Muchísimas gracias. Te pregunto, ¿la herramienta puede ser utilizada para realizar estudios de un proyecto específico antes de que inicie o también para realizar un diagnóstico a nivel general para identificar las debilidades en los procedimientos de los proyectos o bien adaptándolo para una vez finalizada la ejecución? Perfecto. Como se explicó al inicio de la presentación, ¿verdad? Ahora las consultas, creo que la respuesta es sí, ¿verdad? Eh, la herramienta de la auditoría interna que asesoría, ¿verdad? Asesoramiento e investigación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hemos hablado nuevamente, ¿verdad? Ese deber ser, ese ser, ¿verdad? Identificar esas brechas. Y lo que permite es, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos estos riesgos, ¿verdad? Producto de esas brechas. También permite diagnosticar, ¿verdad? Y ese ser, ¿verdad? Nos está diciendo qué es lo que está haciendo la administración, ese debe ser, qué es lo que debería hacerse y diagnosticar qué es, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de la herramienta, ¿verdad? Y también es adaptativa, ¿verdad? También puedes, si la propia administración quiere implementar, ¿verdad? Se adaptaría a lo que la administración desea, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Andrea Villalobos consulta. Entiendo que el objetivo de la aplicación de esta a nivel nacional. ¿Han considerado agregar a la capacitación un apartado para la identificación y redacción adecuada de los riesgos? Desde mi punto de vista, y en una herramienta como esta, si los insumos son débiles, el resultado se vería afectado. Más allá de su aplicación, que como ya la explicación, supongo, tendría un gran aporte, me preocupa que no se manejen conceptos básicos. Primer riesgo identificado en la aplicación de la matriz. Muy válida en realidad la observación y totalmente de acuerdo. Y como le expliqué muy bien, es una nacional, o sea, eso es un hecho. Bueno, yo creo que ya nos deja tarea, ¿verdad? De empezar el tema, ¿verdad? Ahora, recuerden que esta herramienta para este caso, por eso es que yo se los mencionaba muy bien, se enfocó en infraestructura vial porque nace de una investigación
entonces ya no son los precedentes a raíz de la auditoría y tal vez por eso fue más fácil. Pero totalmente de acuerdo con lo que señala la compañera, efectivamente hay una debilidad y eso que ya ha mejorado un poco con el tema de gestión de proyectos y gestión de riesgos, yo creo que ya ha mejorado un poquito, pero sí necesitamos concientización y capacitación. Muchas gracias, más bien. Y no, tal vez ahí para Pues, complementar, ¿verdad? Por eso es que nosotros dividimos este webinar también en dos, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente, bueno, aunque hubieron bastantes antes, ¿verdad? No llega a que se conecten la cantidad de nivel nacional, ¿verdad? Pero sí, efectivamente hay un tema de nivelación de conocimiento, ¿verdad? Por eso es que la primera sesión fue un tema de nivelación. Efectivamente, supongo que dentro del grupo que nos acompañó la semana pasada había muchos profesionales conocedores del tema, ¿verdad? También había gente que estaba dando sus primeros pasos en lo que es gestión de proyectos, ¿verdad? Y por eso fue que tratamos de hacer un, una nivelación de conocimientos. Sin embargo, como lo dije en la sesión pasada, ¿verdad? Y hablar de gestión de portafolio nos podría llevar más de dos webinars, inclusive más, ¿verdad? Lo mismo que gestión de proyectos y lo mismo de gestión de riesgos, ¿verdad? Entonces, es un tema que se tiene que trabajar, por eso ahí hablamos también del tema de la cultura organizacional, ¿verdad? No es solo tema de decir, es que la gerencia quiere implementar gestión, es que la gente tiene, y el primer paso es ir capacitando a la gente y decir, y que ellos vean el valor que se genera, ¿ok? Entonces, efectivamente, ¿verdad? Hay muchos conocimientos, pero el primer paso es que las personas que están interesadas, ¿verdad? Dar ese primer paso al acercamiento de lo que es gestión. Lo mismo, ¿verdad? Las propias organizaciones tienen que dar ese granito de arena, haya una afección en la cultura organizacional para que también se dé por gestión por procesos y de ahí las cosas van posteriormente fluyendo fácil, ¿verdad? Pero no, es un proceso de ir, me acuerdo lo que es por eso, ir evangelizando, ¿verdad? Ir evangelizando estos procesos generan valor, ¿verdad? Y va a hacer la vida más fácil, ¿verdad? Inclusive a los jerarcas, ¿verdad? Si se da esa trazabilidad es más fácil para decir, vea, estas fueron las razones por las cuales, sustentadas técnicamente, se realizó este proyecto y al final nosotros consideramos todo y lamentablemente falló, ¿verdad? Inclusive otras de decir, bueno, ahí no, tenemos una serie de proyectos exitosos y es porque seguimos procesos. Esa es la importancia. Perdón, y nada más para agregar, y tal vez a manera anecdótica, entiendo muy bien la preocupación cuando se menciona de la redacción adecuada de los riesgos, particularmente cuando yo llevé mi maestría y entramos en análisis de riesgo, a mí se me hizo un colocho enorme al principio, porque particularmente en un ensayo que hicimos en un proyecto, uno empezaba a redactar y el profesor le decía, no, esta, no, esta perspectiva no va aquí, sino que va en otra parte. Y realmente es complejo. Entiendo la preocupación porque analizar riesgos y sobre todo redactarlos y saber si este riesgo corresponde aquí, en esta etapa del proyecto o en otra, es todo un arte. Voy a decirlo así, no es imposible para no desanimar a nadie, pero es todo un arte. Y como decía Joseph y la misma Mariana, siendo algo cultural, yo creo que las instituciones deben de tener claro la importancia y los beneficios que tiene el hecho de hacer análisis de riesgos, análisis de actores, análisis de lecciones aprendidas. Y vale muchísimo la pena que cada institución reciba esa capacitación para poder realmente tener una herramienta muy útil y una herramienta que realmente funcione, porque si no se sabe redactar bien, al final no funciona. Entonces creo que la pregunta es sumamente válida, muy importante y aquí es donde creo que la empresa puede tener la iniciativa,
propia de la institución para esa capacitación y buscar entidades que les ayuden en ese proceso, ¿verdad? Puede ser el ANAME, la Contraloría, y hay cualquier cantidad de entidades públicas y privadas que dan capacitaciones en ese sentido. Son muy válida la preocupación. Muy bien, muchísimas gracias por atender la consulta de Andrea. Bueno, no nos quedan más preguntas. Primero que nada, quiero darles las gracias a los facilitadores por haber venido esta mañana a compartir su conocimiento y todos sus años de experiencia con nuestra audiencia. A las personas participantes, muchísimas gracias por haberse conectado, por participar también haciendo sus preguntas. Antes de finalizar, queremos recordarles que en la página web del Ministerio de Hacienda, que es la que ven acá en pantalla, hay un espacio dedicado al tema de la contratación pública. Una vez que ingresan a la página web del ministerio, se van a la parte inferior y van a localizar este carrito que están viendo acá también en pantalla. Ingresan en Ver Más. Una vez ahí, ingresan en el apartado de capacitación, gestión del conocimiento. Ingresan donde dice Webinar y les va a salir lo que están viendo en el punto 4, que son todos los webinars impartidos por la Dirección de Contratación Pública, están clasificados por año. Una vez que ingresan al año de su interés, se van a encontrar, como pueden ver en la figura número 5, una lista con los webinars donde van a encontrar el video para que puedan repasar las capacitaciones que se han dado a través de las semanas anteriores. Para el caso del 2026, creo que ya tenemos 3 subidos. La fecha en que se realizó el webinar, el tema, y al lado derecho van a encontrarse las presentaciones o algún otro documento que los facilitadores nos han permitido compartir. Si alguien falta de completar la asistencia, les recordamos hacerlo. Y por último, recordarles el medio de comunicación oficial con la Dirección de Contratación Pública, el correo dcop@hacienda.gov.cr. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un buen día. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días.